Ya lo tenemos. El tema de esta mañana lo vamos a ver allí en la pantalla. Sin ninguna culpa. Sin ninguna culpa. Amén. Y quiero hablarte de esto porque todo está determinado por el tipo de fe, de creencia que tienes. Te lo he explicado las últimas semanas. Una persona que trata de cumplir en sus propias fuerzas la ley de Moisés es una persona que va a caer en maldición. Cuando tú estás tratando de dejar de mentir, dejar de robar, dejar de codiciar, cuando tú estás tratando de ser una buena persona, en ese momento la maldición de la ley, pobreza, escasez, tristeza, frustración, enfermedad, en ese momento tú estás llamándolas a tu vida. Pastor, no puede ser, o sea que Dios se molesta que yo deje de mentir en mis propias fuerzas. Sí, no puede ser, yo sé. Esto se los he enseñado las últimas semanas y a algunos de ustedes les ha resultado un poco difícil. ¿Cómo es posible que Dios se va a molestar porque tú estás tratando de cambiar, de ser una mejor persona? Pues sí, Dios no quiere que tú cambies. Él quiere cambiarte, Él. Y lo hace a través de creer la palabra de Dios. En la medida en que tú vas creyendo palabra de Dios, en esa medida Dios te va cambiando sin tu esfuerzo. Amén. Debes de saber que cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Jesús llevó todos tus pecados. ¿Cuántos? Todos los que habías cometido, los que estabas cometiendo y los que un día ibas a cometer. Jesús llevó todos los pecados. Hoy, aunque hayas pecado esta mañana, delante de Dios estás sin culpa. Por eso el tema se llama sin ninguna culpa. Así que acompáñame a Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15, por favor. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, así como tú pudiste sufrir, padecer los problemas de la carne, ¿sí? Jesús por eso también tuvo un cuerpo. Él tuvo que tener uno, para que a través de ese cuerpo pudiera sacrificarlo. Debes de saber esto. La segunda persona de la Trinidad ya existía, siempre ha existido. Una vez que se le da cuerpo, ¿sí?, es llamado también no solo el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, porque ahora tiene un cuerpo. Es hijo también del hombre. Y además de esto, bueno, una vez encarnado, tiene por nombre Jesús, el Salvador, que es lo que quiere decir el nombre. Porque el propósito del Hijo era salvar a toda la humanidad de las consecuencias del pecado. La más grave de ellas era la separación entre Dios y el hombre. Jesús vino a eso, pero para eso requería un cuerpo. Aunque ya había existido en la eternidad, necesitaba de un cuerpo para poder llegar a este mundo. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Y luego dice la palabra, dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Qué te está diciendo la palabra? Te está diciendo que Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios, no podía morir. Por lo tanto, necesitaba un cuerpo el cual sí pudiera morir y de esa manera poder llegar hasta aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Entonces, Dios
mandó a Jesús para que te quitara toda culpa de todo pecado. Amén. Culpar a alguien es cargarle o atribuirle algo malo. Antes de que Jesús fuera a la cruz, toda la humanidad estaba cargada de culpa. Amén. En aquel tiempo, déjame darte un poco de historia. Los sacerdotes, los niños pueden salir, por favor, no olvidé decirlo. Muchas gracias. Los sacerdotes recibían sacrificios de corderos. Tú pecaste, tú tenías que traer un corderito una vez al año. Y entonces ponías tu cordero en el altar, ponías tus manos sobre el cordero y decías una frase similar a esta: mi pecado sea sobre este inocente y la inocencia de este ser sea sobre mí. Y entonces ahora el culpable era el corderito, y en ese momento había que degollarlo, lo mataban. Y una vez que lo mataban, la culpa, lo que tú deberías de pagar porque tú pecaste, recayó sobre el cordero. Esto se hacía una vez al año. Dios durante todo ese año veía la sangre derramada y decía: no puedo traerles maldición porque el culpable ya murió y en el pueblo quedan solo inocentes. Hasta ahí voy explicándome bien, hermano. Y durante un año Dios se comprometía a traer bendición al pueblo. ¿Sí, amén? Al año siguiente, todas las personas tendrían que traer otra vez otro corderito para el siguiente año. Si no lo hacían así, entonces la maldición de la ley recaería sobre cada uno de ellos. De esta forma, de manera individual como familia traían un cordero, pero también había un macho cabrío que era ofrecido por todo el pueblo. De esta manera, el pueblo quedaba limpio de pecado durante un año. Pero esto se repetía año con año. Esos sacrificios fueron temporales porque eran para un año nada más, y además eran imperfectos. Solo cubrían los pecados, no los perdonaban. De tal manera que la persona que pecaba seguía sintiendo el mismo deseo de pecar. ¿Alguien ha pedido perdón alguna vez por un pecado y después de pedir perdón tiene ganas de volverlo a cometer? ¿A nadie le ha pasado eso? Nomás al pastor, creo. Sí, es verdad. Ahora, esto me pasó durante mucho tiempo porque no entendí lo que Jesús vino a hacer. La muerte de Jesús en la cruz vino a acabar y a cambiar todo esto. Él eligió sacrificarse para levantar el juicio que el pecado le impuso a la humanidad, y toda esa maldición que le tocaba a la humanidad, ponerla sobre sí mismo. Ahora, debido a esto que Jesús hizo, ahora todo aquel que cree en Jesús es purificado, es perfeccionado y es considerado santo. Si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú eres santo. Pastor, no, es que usted no sabe lo que acabo de hacer. Yo entiendo, te portas mal y te queda el deseo de pecar porque no has creído, no has entendido el sacrificio de Jesús. Cuando entiendes el sacrificio de Jesús, no solamente todos tus pecados son perdonados, sino que incluso la Biblia dice que te limpia de toda maldad. Esto quiere decir, te quita el deseo de pecar. ¿A alguien le gustaría entender cómo es que Jesús quita el deseo de pecar? Amén. Eso es la gracia de Dios. Jesús vino a poner fin a la necesidad continua de ofrecer sacrificios por el pecado. Una persona había cometido un pecado dentro del año y decía, bueno, no hay problema, voy a agarrar otro corderito rápido y voy a pedir perdón. Y ya hasta decían, bueno, pues ahí tengo 2 corderos, me puedo aventar 2 pecadillos más, no hay problema. Entonces,
Jesús, para acabar con esto, necesitaba un cuerpo que ofrecer en sacrificio. De esa manera ya no se necesitarían más sacrificios. Dios le preparó un cuerpo, ahorita lo vamos a ver, y ese cuerpo era necesario que muriera. De esa manera tú y yo ya no tendríamos que andar ofreciendo sacrificios. Pero no solo eso, tus pecados y mis pecados quedarían perdonados definitivamente. De tal manera que el día que te arrepentiste de todos tus pecados, ya no hay maldición contra ti. Dios ya no está enojado contigo. Dios ya no te va a castigar. Pastor, pero cometí otro pecado hoy en la mañana. Dios no va a traer sanción de ese pecado sobre tu vida. ¿Por qué no? Porque ya hubo sanción por ese pecado sobre Cristo Jesús. Él ya llevó toda la sanción. De tal manera que tú y yo ahora estamos limpios delante de Dios, puros, santos, sí, justos. Pastor, entonces ¿por qué sigo actuando mal? Porque no crees el Evangelio, no crees las buenas noticias, no has creído en la gracia. Era necesario que Jesús tuviera un cuerpo de carne y hueso. Si no hubiera sido así, Él no hubiera tenido nada que ofrecer en sacrificio por el pecado. Mira lo que dice Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, ¿quién? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios se hartó de ver cordero tras cordero tras cordero, y entonces estableció un último cordero. Pero este cordero no lo pondría el hombre, lo pondría Dios directamente a través de Jesús. Dice, me preparaste cuerpo. Mira lo que dice el verso 10, por favor. En esa voluntad somos santificados, somos santos. Ser santificado quiere decir ser declarado santo por Dios. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Ya no es necesario más. Cada vez que tú vuelves a pecar, lo voy a decir así porque esa es la Biblia, ni siquiera es necesario volver a pedir perdón. Me gusta voltear a ver la cara porque muchos, ¿qué? ¿Es serio? Yo no lo digo. Un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si Jesús derramó su sangre para perdonarte los pecados que ya habías cometido, ¿qué pasa con los que cometes después? Jesús ya no va a derramar sangre por ellos. Han quedado cubiertos con ese único sacrificio. ¿Alguien comprende esto? Todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, quedaron cubiertos con la sangre de Jesús, perdonados. Ahora Dios ya no te culpa de nada, de nada. Ahora Dios te considera santo, te considera justo. A pesar de cómo me comporto, otra vez, te comportas mal o te portas mal porque no crees que eres santo. Pecas porque te consideras un pecador. Nadie levante la mano, pero ¿habrá aquí alguien que se considere mentiroso? ¿Habrá aquí alguien que se considere codicioso? Pastor, yo no sé qué debo de hacer. Soy muy codicioso. Todo lo que veo lo quiero. ¿Sabes por qué eres codicioso? Porque no te has considerado justo. No te has considerado santo. No crees de ti que eres limpio. Mientras sigas pensando de ti como mentiroso, seguirás mintiendo. Mientras te sigas considerando codicioso, seguirás codiciando. Necesitas tener un cambio en tu vida. Nadie se me distraiga, por favor. Amén. Entonces, verso 11, fíjate lo que dice la palabra.
Y ciertamente, fíjate bien, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Te recuerdo, la sangre del Cordero solo los cubría, no los quitaba. Amén. Verso 12. Pero Cristo, aquí viene algo diferente a lo que había estado sucediendo. Habiendo ofrecido, otra vez dice, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo? Los otros sacerdotes no se podían ni sentar. Imagínate, simplemente de Egipto salieron alrededor de 1,5 millones de personas. Conforme fueron avanzando por el desierto, fueron convirtiéndose en una nación supernumerosa, millones de personas. ¿Cuántos pecados crees que cometía una ciudad de unos 5 millones de personas? Nada más para recordarte, en nuestra ciudad ni siquiera somos 1 millón. No somos ni 1 millón, es más, ni medio millón. Qué interesante. Ahora imagínate una nación de 5 millones de personas y los sacerdotes tenían una fila larga que atender, no se podían ni sentar. Porque a veces el que había venido tempranito, ya por la tarde es que pues ya me volvió a pasar y ya traigo, pero lo bueno que tenía otro corderito ahí guardado. Y otra vez el sacrificio, todos los días. Entonces, pero Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Ya no hay nada más que hacer. Señor, pequé. Recuerda que tu pecado lo llevé yo en la cruz. Te lo he dicho así. El mundo no va a ir al infierno por los pecados que cometió. El mundo va a ir al infierno por no creer que Jesús es el Señor, el Salvador del mundo, por no poner su confianza en Él. El homicida no irá al infierno por la gente que mató. Irá al infierno por no creer que Jesús es su Salvador, el cual puede limpiarlo de toda maldad, de todo rencor, de todo odio, de tal manera que ya no quiera seguir matando a nadie, de tal manera que alguien ya no quiera seguir mintiendo, que ya no quiera seguir codiciando, seguir robando, etcétera. ¿Alguien comprende esto, mis hermanos? Voy bien, me voy dando a entender. Ahora, el pecado trae esclavitud. Cuando tú tratas de vencer un pecado en tus fuerzas, el pecado se hace más fuerte. Cuando tú dices, no, ya no quiero mentir, ahora te ves obligado a seguir mintiendo, no solo para cubrir las otras mentiras, ya no lo puedes evitar. Ya no puedes. Y ahora cada vez que lo quieres vencer ya es más fuerte que tú. ¿Alguien ha sentido alguna vez que el pecado llega a ser más fuerte que él? ¿No sentiste que no podías con él? Por más que quiero cambiar, no puedo. ¿Alguien sintió eso alguna vez? Entonces, el pecado te provoca vergüenza. ¿Alguien recuerda algún pecado que haya cometido que no quiere que nadie se vaya a enterar porque te provoca vergüenza? ¿Cierto o no? Por favor, Señor, que nadie se entere nunca. Y también incluía culpa. Dios dice, yo te quiero bendecir, y tú inmediatamente recordabas el pecado, te golpeaba la culpa y decías, yo no me lo merezco, Señor, yo di gracias por quererme dar una vida en abundancia, pero me he portado muy mal, yo no me lo merezco. Esa es la consecuencia de tratar de vencer el pecado en tus propias fuerzas. Debes de creer solo en Jesús. Debes aceptar que Él ya te hizo una nueva criatura, que ya estás limpio, que ya eres santo, que ya eres justo, y tus acciones empezarán a cambiar. Si lo haces en tus fuerzas, en vez de agradar a Dios, lo desagradas, porque no crees que Jesús ya llevó en la cruz
todos tus pecados y no crees que Jesús a través de su sacrificio ya te hizo una nueva persona. Tú crees que tú debes de buscar ser esa mejor persona. Y entonces le dice: Señor, ¿verdad que ahora me amas más porque me he esforzado y ahora soy mejor? Dios dice: no, ahora me desagradas más. ¿Por qué? Porque sin fe, Hebreos 11:6, por favor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice: mi Hijo Jesús llevó tu pecado, te limpió de toda maldad, ya no eres malo, ahora eres una nueva persona, ahora eres santo, justo, limpio. Y tú dices: bueno, sí, Señor, pero me voy a esforzar, ya no quiero ser enojón, ya no quiero ser gritón, me voy a esforzar. Y cuando menos acordabas, ya estabas otra vez gritando. ¿A alguien le pasó? Ay, nomás al pastor. Bueno, digo, ¿por qué me habrán puesto a mí de pastor aquí si yo soy el peor? No, ya no me quiero enojar. Y de repente llegabas a la casa y algo sucedía. No me debo enojar, pero ya me enojé. Y entonces gritabas otra vez. Porque no lo puedes hacer en tus fuerzas. Debes de empezar a creer: la persona gritona ya se murió. La persona enojona ya no existe. Quedó una nueva criatura. Ahora Cristo vive en mí. Ahora es Él viviendo en mí, su carácter mostrándose a través de mí. Y entonces empiezan los cambios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, cuando tú tratas de cambiar en tus propias fuerzas, te sujeta a esa esclavitud de ese pecado. No solo en volverlo a cometer, sino que ese pecado te va a esclavizar con culpa, con vergüenza, con pobreza, con enfermedad, con dolor y cualquier cosa que te cause aflicción. Algo te hace entristecer, el pecado te va a esclavizar con eso. Por eso Jesús te salva de eso, te quita el pecado, te da su naturaleza, te hace una nueva persona. Ahora ya la enfermedad no tiene derecho a tocarte. Ahora la pobreza no tiene derecho a tocarte. La aflicción no tiene por qué estar cerca de ti. Y entonces, pastor, ¿por qué sí me pasa todo eso? Porque no has creído. Por eso el diablo trata de que todos cumplan la ley de Dios. No puede ser. Usted está todo al revés, pastor. ¿Cómo el diablo va a querer que yo trate de cumplir la ley de Dios? Sí, porque él sabe algo que tú no sabes. Nadie puede cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Nadie puede. Y cuando alguien lo intenta, va a fracasar. Y cuando fracase, va a quedar atado a la culpa, va a quedar atado a la vergüenza, va a quedar atado a la escasez, va a quedar atado a la enfermedad, al dolor, a la aflicción. Y por eso el diablo te va guiando: eres malo, eres un mal cristiano, deberías de dejar de mentir, eres un mentiroso. Y tú dices: sí, diablo, es cierto, por primera vez me estás diciendo mis verdades. Cuando el Señor te está diciendo que eres una nueva persona, que las cosas viejas pasaron, que todas en tu vida han sido hechas nuevas. Amén. Ahora, pastor, ya nos cansó con esto. Hermanos, la mayoría de ustedes todavía no lo ha entendido. No dudo que algunos sí, pero la mayoría no. Si lo hubieras entendido, tu vida empezaría a manifestar la abundancia que Dios ha previsto para ti. Y no me refiero solo a lo material, me refiero a toda área de tu vida. Tu perfeccionamiento y tu limpieza de pecado ya sucedió. Pastor, es que me quiero limpiar del pecado. No, mi hermano, ya te limpiaron. Pastor, pero es que la Biblia dice que debemos buscar ser perfectos. Sí, a través de Cristo ya eres perfecto. Créelo.
Lo que te separa de la vida de santidad, de justicia, no son tus acciones, es tu fe. No lo has creído. Depende de ti si crees que Dios ya terminó su obra en tu interior. En la medida en que lo vayas creyendo, toda tu vida empezará a cambiar. No solamente espiritualmente, también materialmente, en tu familia, en tus negocios, ¿sí? O crees que eres limpio, o crees que debes de buscar serlo cada vez que pecas. El problema no es lo que haces, el problema es lo que crees. Lo que haces sigue siendo resultado de lo que crees. Como crees que eres malo, pues por eso haces cosas malas. Yo no sé por qué yo soy tan malo, yo no puedo cambiar. Llevo 20 años en la iglesia y siempre he sido igual de malo. Hermano, el problema es que eso es lo que crees. Otra vez, Hebreos 10:10, por favor. Una vez más, en esa voluntad somos santificados mediante nuestro buen comportamiento. Así dice la palabra. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y otra vez, hecha una vez, solo una, y para siempre. No se trata de que hoy pequé otra vez, Señor, vine ayer en la noche, por eso, y ahorita en la mañana, pues ahí vengo otra vez, perdóname. A ver, otra vez, hay que limpiarlo. La Biblia dice que cuando estabas muerto en tus pecados, Cristo murió por tus pecados. Y dice la palabra que te hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, está el Padre en el trono. A la derecha del Padre está Jesús. Y en Jesús, porque tú y yo somos el cuerpo de Jesús, estamos nosotros en Cristo. Allí estamos sentados a la derecha del Padre. ¿De verdad crees que te están subiendo y bajando? Acabas de pecar, entonces va para abajo. No, pero ya pidió perdón, entonces venga para arriba. ¿Tú crees que eso está sucediendo? No. Todo, pero sí, el diablo se presenta a acusarte. ¿Ya viste lo que hizo tu prietito consentido ahí en Lázaro Cárdenas, Señor? Aquí te traigo el expediente completo de tu angelito. Ajá. Mira nada más lo que ha hecho. Le presenta el expediente inmediatamente mi abogado, que es Cristo Jesús. Dice: Padre, te recuerdo que Porfirio me aceptó el 28 de junio de 1988. Yo llevé ese pecado también. Mi Señor voltea a ver al diablo con una sonrisa y le dice: caso cerrado. Se declara justo, inocente, limpio a ese hijo mío. Alguien debería decir gloria a Dios, porque eso es lo que pasa todos los días. Y Dios te vuelve a declarar justo, limpio, santo. Amén. Entonces, fíjate el verso 14. Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? No nomás hasta el siguiente pecado. Solo eres perfecto hasta que se demuestre lo contrario. Porque con una sola ofrenda, con una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Te portas mal porque no crees la palabra, robas porque no crees que Dios suple necesidades, mientes porque no crees que Él tiene cuidado de ti, por eso te la pasas mintiendo en el trabajo, para que no te corran, en vez de decir: les voy a decir la verdad, si me corren Dios tiene cuidado de mí, eso a mí no me interesa. ¿Alguien comprende esto? Entonces, Hebreos 9:24. Fíjate bien, déjame, voy a ir explicándotelo.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Déjate lo explico. No entró Jesús al tabernáculo de Moisés, el cual fue hecho de manos, figura del verdadero santuario, del verdadero tabernáculo, sino en el cielo mismo. O sea, tú recuerdas, en el antiguo pacto, bajo Moisés fue creado el tabernáculo de Moisés, de hecho así se llama, pero no fue en ese donde entró Jesús. Dice la palabra, eso era una figura del verdadero, del que está en el cielo. Allá en el cielo, sí, en el cielo mismo entró Jesús para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Y ahora qué haces aquí, hijo Jesús? Pues ahora vengo otra vez porque mi hijo Porfirio la volvió a regar. Pues no acabas de venir por él hace 15 minutos, ya ves cómo es. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dios ya no culpa de pecado al mundo, de los pecados que cometieron. Dios no los está acusando de nadie, de nada a nadie. Por eso tú y yo debemos ir a anunciarles las buenas noticias. El Señor ya no tiene nada contra nadie. Contra un homicida, te lo encontraste, yo he matado a mucha gente. El Señor dice que no tiene nada contra ti por eso. Mi hermano Carlos Catarí, cuando tenía su vida anterior, una vida de homosexual, más de 600 hombres en su vida, imagínate. Y el Señor le dijo, yo te amo de todas maneras, no te acuso de nada si me aceptas. Yo te acepto, yo te perfecciono, yo te limpio, yo te santifico y yo te declaro justo. Y Él lo hizo. Y en un instante, en un segundo, Él nos lo ha contado, en un segundo se acabó el deseo por personas de mi mismo sexo. Se acabó, dice, en un segundo. ¿Cuándo? Cuando lo creyó. En ese momento se levantó y dice, no tenía deseo por ninguna persona de mi mismo sexo. Incluso aquí en confianza nos ha platicado, he sentido atracción por mujeres, pastor. Obviamente voy a esperar la mujer que Dios tiene para mí, pero ya experimenté esto y estoy muy contento delante de Dios, pero esperaré la que el Señor tiene para mí. Ahora, verso 27, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, verso 28, por favor, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan, a los que le creyeron. Amén. Así que, a diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que estar haciendo sacrificios continuamente, Jesús solo necesitó hacer uno. Ese sacrificio que fue perfecto, venció el pecado y te liberó del poder de la muerte. Pónganme atención en esta parte. El temor a la muerte no era temor a morirse. Para los judíos, la muerte se expresa de diferentes formas. Se expresa a través de enfermedad. Se expresa a través de pobreza. Se expresa a través de aflicción, sufrimiento. Y ellos tenían miedo a ese era el temor a la expresión de la muerte en vida. ¿Está vivo? Pues sí está vivo, pero pues ya lleva como 5 años postrado. Pues eso está muerto. La muerte lo tocó, sigue existiendo, pero la muerte está sobre él. Lleva
viviendo varios años en la escasez extrema. A veces come y a veces no come. Para los judíos dicen, esa no es vida. Esa persona está experimentando muerte. A eso se refiere, para liberarte del temor a la escasez. ¿Alguien ha tenido miedo de no tener que darle de comer a sus hijos? Dice el Señor, pues yo te vine a quitar ese miedo. ¿Alguien ha tenido temor de ser contagiado de una enfermedad donde termines tus días postrado en cama? Dice el Señor, yo he venido a quitarte ese miedo. Gloria a Dios, con un solo sacrificio. Pero cuando tú dices, no, pues es que yo todavía estoy mal, entonces no crees en el único sacrificio. Y entonces la paga del pecado es muerte. Como tú no crees que fuiste limpiado, crees que tú te tienes que buscar limpiar, la enfermedad encuentra la manera de acercarse a ti. La escasez encuentra la manera de pegarse contigo y con tu familia, porque tú la estás atrayendo. ¿Alguien comprende, hermano, lo que estamos diciendo? Alguien debería de decir, gloria a Dios, ya no hay temor a la muerte. No se refiere a morirse, a que tu corazón deje de latir, tus pulmones dejen de funcionar, tu cerebro deje de funcionar. Bueno, en algunos parece que hubiera, pero eso es otra cosa. Entonces, la realidad es que Cristo te quitó todo eso. Ya no debes de estar pensando, mira, ganamos tanto, pero guárdalo, no te lo vayas a gastar. Oye, pero los niños necesitan zapatos, que se aguanten un ratito. Déjalo ahí, ya andan descalzos, pues que anden otro rato. Oye, los niños tienen hambre. Pero ¿por qué si antier comieron? No, pues sí, pero ahí de lo que tenemos puedo comprar. No, porque se nos acaba. Esa es la muerte a la que la palabra de Dios se refiere. Deja de estar experimentando ese tipo de muerte. Alguien ha perdido una gran cantidad de dinero y sufrió por varios días esa pérdida. Es que no sé dónde los dejé y ese dinero lo tenía yo guardado para no sé qué. Y sufres. Eso es la muerte. Se perdió, pues se perdió. Mi Señor es el que suple mis necesidades. Amén, hermanos. Pues qué bueno que se te perdió dinero y qué bueno que no se te perdió Dios. Entonces sí, allí sí, aflígete, allí sí preocúpate. Sí, ahora, Juan 12, 31 al 33, por favor. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Déjame explicártelo. Dice, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Verso 32. Y yo, si fuere levantado, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él estaba diciendo, si yo soy levantado, puesto en la cruz, la maldad de todos ustedes la voy a cargar yo, la voy a traer sobre mí, para que ustedes queden sin culpa. Sí, verso 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sí, entonces, no solo Jesús lidió con el pecado, sino también con el juicio, con las consecuencias que acompañan al pecado. La escasez, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la aflicción, la preocupación, todo lo que viene como consecuencia. Cuando te des cuenta y creas lo que Jesús hizo por ti, estarás libre de esa esclavitud, estarás libre del temor a la muerte. Todavía te preocupa quedarte sin dinero, todavía te preocupa que puedas heredar esa enfermedad que alguien de tu familia tuvo, o que simplemente tienes miedo de adquirir. Tú no has entendido entonces el sacrificio de Jesús. Tú todavía tienes temor a la muerte. Tú, y créemelo, por estar creyendo y teniéndole miedo, lo vas a traer a ti. Te va a terminar sucediendo. No porque Dios no haya hecho su trabajo, sino porque tú no lo crees. Tú crees más en lo que el enemigo te dice que en lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando, hermanos?
Sí, mira, a tu servidor, los últimos años me han dicho de cosas, usted tiene esta enfermedad y aquella y la otra, y yo digo, no, en el nombre de Jesús, Jesús llevó toda enfermedad, no tiene ningún derecho sobre mí, amén. Yo soy santo, justo, limpio, he sido perfeccionado, no puedo llevar ninguna consecuencia de ningún pecado, la maldición de la ley no me puede tocar a mí, porque yo tengo vida en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor varias veces les dijo, señores, yo soy la vida. Ustedes tienen temor a la muerte, a la enfermedad, a la escasez, a la aflicción, pero yo soy la vida. Crean en mí y tendrán vida, y vida en abundancia. Amén. Entonces, se requiere que lo creas, se requiere que lo vivas. Amén. Entonces, pastor, pero ¿y entonces por qué Hebreos 10:26 dice lo que dice? Ah, caray, yo no sé, pastor, póngame por favor en la pantalla Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se está refiriendo? Mira, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús ya pagó todos tus pecados. Pero si voluntariamente tú no lo crees, tú decides, pues eso yo no lo creo, yo creo que yo me voy a limpiar solo. La Biblia dice, ya no hay más sacrificio, más que el de Jesús. Y si ese no lo crees, entonces estás perdido. Si no crees que Él te limpió, si no crees que Él te santificó, que Él te declaró justo, ya no hay otro sacrificio. Tengan cuidado, es lo que está diciendo. Tengan cuidado. Pecar voluntariamente quiere decir, yo ya sé que Jesús me hizo santo, justo, limpio, yo ya sé que Él me limpió, pero de todos modos yo quiero hacerlo. Eso es pecar voluntariamente. No se refiere a los pecados voluntarios no quiero decir esta mentira, pero sí la voy a decir. Y la religión te ha dicho, si mientes voluntariamente, ya no hay sacrificio por ese pecado. Pero mis hermanos, todos los pecados son voluntarios. Levante la mano, honestamente, el que después de aceptar a Jesús nunca cometió un pecado voluntariamente, conscientemente. Levante la mano el que nunca lo hizo consciente, sí, sino que de todas maneras, a pesar de eso, se le salió. A pesar de eso, creyó que era lo mejor. A todos nos ha pasado. Entonces ya nadie tendríamos salvación. No se refiere a eso. Se refiere a que si ya conociste la verdad, que Jesús te santificó, te justificó, te limpió, te hizo nueva criatura, y a pesar de eso decides no creerlo, decides tratar de limpiarte por ti mismo, a ese pecado voluntario te advierte, ya no hay más sacrificio, es el único. Si no crees el sacrificio de Jesús, entonces ya no puede haber salvación para ti. ¿Sí? Entonces, es rechazar su sacrificio intencionalmente. Vuelves al sistema de tratar de limpiarte por tus propios sacrificios. El pecado voluntario es no creer, es decidir no creer en lo que Jesús hizo por mí. Ese es el pecado voluntario al que se refiere la palabra. Romanos 3:20, por favor. Esto lo hemos leído últimamente muchas veces. Fíjate, ya que por las obras de la ley, es decir, pastor, yo ya no miento, yo ya no robo, yo ya no codicio, ¿verdad que ahora Dios me ama mucho? ¿Verdad que soy salvo? Por las obras de la ley, por cumplir los 10 mandamientos, ningún ser humano, ¿cuántos? Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley solo es para que sepas qué tan pecador es. Nada más, la ley fue dada para que sepas lo mal que te portas sin Cristo Jesús. La ley no era para salvar a nadie. Cumplir la ley no era para salvar a nadie. Era nada más para que vieras toda la inclinación que tienes hacia la maldad.
La ley solo te da una conciencia de pecado. Cuando tú te crees pecador, tu fe no funciona. Oras y no hay respuesta. Aunque digas que crees la palabra, como tu conciencia está afectada, hace rato cometí un pecado, pero ya le pedí perdón a Dios, pero es como la 8ª vez que le pido perdón por ese pecado. Tu fe no funciona así. Dios, previendo esto, te perdonó de una vez todo, para que tu fe el día de mañana que la uses y digas en el nombre de Jesús, entonces la fe pueda seguir funcionando. El diablo te va a decir, pero en la mañana pecaste, pero ese pecado está bajo el sacrificio de Jesús desde hace 2000 años. Soy limpio, santo, justo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la justicia, el ser declarados justos, viene solamente por creer. Te lo he dicho las últimas 2 reuniones. El mundo, ¿quieres ser justo conforme al mundo? En el mundo son justos los que se portan correctamente. En el cielo, en Dios, solo son justos los que creen correctamente. Con Dios nunca vas a ser justo por hacer lo correcto. Con Dios vas a ser justo por creer lo correcto. Con él, dice el Señor, ¿quieres a alguien que te acepte por hacer lo correcto? Ese es el mundo. Y tú le dices al mundo, yo soy justo, y ellos dicen, no, porque no has hecho, o porque te vimos haciendo lo contrario. Y si tú le dices, pero yo creo lo correcto, y por lo tanto lo que he estado haciendo mal se va a corregir, y voy a hacerlo bien tarde que temprano. Yo espero que más temprano, porque estoy creyendo de todo mi corazón. Ellos no lo van a entender, ellos quieren ver el resultado final. Dios dice, no, yo voy con la raíz. Si crees bien, vas a actuar bien. Amén. Romanos 3:22, ahí enseguidita. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, Dios te hace justo por creer en Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, fíjate lo que dice aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, solo son justificados gratuitamente por su gracia. Como todos pecaron, señores, ustedes no pueden ser declarados justos por lo que hacen, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Alguien comprende esto? Pastor, entonces ya ni siquiera necesito pedir perdón por pecados futuros. Es decir, mañana que peque, no debo de decir, Señor, perdóname otra. No, ya no es necesario. Al contrario, debería decir, Señor, gloria a tu nombre, que también eso fue incluido en el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de eso soy limpio, soy justo y soy santo. Padre, pero también esto me ha hecho darme cuenta, hay una parte de mí que no está creyendo bien. Ahora, en el nombre de Jesús, muéstrame que no estoy creyendo de tu palabra para cambiarlo y para que mis acciones ahora sean correspondientes a una persona justa. ¿Alguien comprende esto, mis hermanos? Todo pecado, no importa, piensa en el pecado que has estado cometiendo, lo cometes por no creer bien. Estás engañado o engañada. Por tu carne o por el diablo, pero estás engañado, estás engañada. Gálatas 3:19 en adelante, por favor. Fíjate bien, pastor, y entonces, ¿de qué sirve que Dios haya dado la ley? 3:19, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la semilla a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, aunque Dios es uno, pero Dios es uno. Verso 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Los 10 mandamientos no provocan que la gente sea santa. Pastor, yo ya dejé de mentir, de robar. Bueno, cumplo los 10 mandamientos desde hace como 10 años. ¿Soy santo? No.
La ley no estaba para santificar a nadie ni para justificar a nadie. La ley estaba para señalar. ¿A cuántos de ustedes ha venido algún juez a darles un premio porque nunca han estado en un juzgado? A ver, señor Porfirio, usted tiene 40 y tantos años, para que se les quede la duda, y nunca ha sido acusado de ningún delito, y nos juntamos aquí para darle a usted un premio por ser tan justo. ¿A quién de ustedes les han dado un premio así? ¿O han sabido de alguien que le dieron un premio porque nunca hizo nada malo? No, porque la ley no está para darle beneficios a los que hacen lo correcto, está para sancionar a los que hacen lo incorrecto. Pero yo no he hecho nada malo, pues más te vale, te va a decir la ley. Nomás haz algo y vas a ver. ¿Has visto eso? Los papás son así. Le suenan a uno de los hijos porque hizo algo malo, ay, ay, le dan, y se acerca al otro, pero yo no he hecho nada, mamá, o sea, ¿y para mí qué va a haber de beneficio? No, nomás haz algo malo y te pasa lo mismo. Pero y si no lo he hecho, pues más te vale que así sigas. Pero no te dan beneficio, ¿cierto? Así es la ley de Moisés. No te dejaba entrar al cielo por haberla cumplido. Qué bueno que la cumpliste, si no así te va en esta vida, te vamos a dar. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? De eso es de lo que te está hablando la palabra. La ley nunca tuvo la intención de estar en vigencia para siempre. Tenía fecha de caducidad. Amén. Era hasta que Jesús viniera. Gálatas 3:22, por favor. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, todas las promesas de Dios que son por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, verso 24, que la ley ha sido nuestro ayo, sí, nuestro siervo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley solo me dijo, todos ustedes son malos, necesitan un Salvador. Yo sé dónde está el Salvador, quieren, vengan. Y te tomó de la mano y te llevó a Cristo, ahí está el Salvador. Todo aquel que ha pecado necesita un Salvador, y la ley condenaba a todos, para que todos reconociéramos que necesitábamos un Salvador. Verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo, hermano, era un siervo que era el encargado de llevar y de traer al hijo del amo con sus maestros. Era el que le decía al amo, ya, llévate a mi hijo con su maestro. Y lo llevaba con el maestro. Una vez allí se quedaba el siervo esperando hasta que terminaba el hijo del amo. Salía de clases y decía, ya vámonos. Y lo agarraba de la mano y lo regresaba a la casa. Así te agarró la ley. La ley solamente fue alguien que te llevó con el verdadero maestro. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Él puede hacer todo por ti. Amén. Gloria a Dios. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por creer en Cristo Jesús, no por hacer. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos ustedes son Jesús. Dios voltea y los ve sentados y dice, mira cuántos Jesús tengo, cuántos hijos míos. ¿Cómo no les voy a bendecir? ¿Cómo no les voy a dar todo? Quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero que te vaya bien en los negocios. Todo donde pongas tus manos serás prosperado. Siempre estarás arriba, nunca estarás abajo. Siempre serás cabeza, nunca serás cola. Pero Señor, yo no me lo merezco. Y dice Dios, no puede ser. No me lo cree. Me desagrada. Me desagrada. No puede ser. Verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Esa es la realidad. La ley produce ira. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona se enoja, cuando una persona que trata de ser santo en sus fuerzas se entera que alguien anda viviendo mal, le da coraje? Yo lo he visto en algunos de ustedes. Cuando se enteraron de alguien que hizo algo malo, puede ser. ¿Cómo es posible que vaya contra el buen nombre de nuestra iglesia?
¿Por qué te enojas? ¿Pecó contra ti? No, pero eso no es de cristianos, porque estás bajo la ley. No lo digo yo. Por favor, acompáñame a Romanos 4:15. ¿Qué produce la ley? Ira. Yo los he visto a algunos de ustedes, que fulano hizo algo malo, no estoy de acuerdo con lo que él hace, como él se comporta, como él es. No, esa persona no debería formar parte de nuestra congregación. Aquí somos santos todos, puros, limpios. Ajá. La ira que sientes habla de que estás bajo la ley, no bajo la gracia. Si estuvieras bajo la gracia, solamente dirías: mi hermano, mi hermana, le falta conocer la luz del evangelio, de las buenas noticias. Por eso se comporta así. Pero Padre, guíame, enséñame cómo puedo ayudar a mi hermano, en el nombre de Jesús. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Así que dice la palabra: pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. Así que ¿cómo vamos a juzgarnos unos contra otros si no hay ley? ¿O quién de ustedes está bajo la ley? ¿Cómo vas a juzgar a otro que tampoco está bajo la ley? ¿Sabes que ayer en la noche promulgaron un edicto, una nueva ley, en donde todo el que tenga playera roja es delincuente? Ándale, ahora sí, César. Imagínense. Pero sabemos que esa ley no existe. Entonces, ¿mis hermanos que traen algo rojo son culpables? No, porque esa ley no existe. De tal manera que aquí no hay ley contra ninguno. ¿Cómo juzgar a alguien que no ha cometido ningún pecado? En el momento en que tú digas: hay que hablar con fulano de tal porque está mal, en ese momento tú estás diciendo: en esta congregación estamos bajo la ley. Y está mal porque la ley dice que esto no se debe de hacer y él lo está haciendo. Pero si no hay ley, ¿a quién vamos a juzgar? A ver, ¿a quién juzgaremos de todos nosotros si no estamos bajo la ley? ¿A quién? ¿De quién vas a hablar mal? ¿Con quién te vas a juntar en los próximos días para decir: ya supiste, ya te enteraste de lo que anda sucediendo? Ya sabes cómo se anda portando. Hay que decirle a los hermanos que todos se enteren de lo mala que es esa persona. Tú estás bajo la ley. Tú estás diciéndole a la enfermedad, a la escasez: sí puedes atacarme a mí. Yo sí estoy bajo la ley y juzgo a todos por la ley. ¿Alguien comprende esto, mis hermanos? Ahora, Romanos 5, 13 al 14. Por favor, vamos, ya voy a terminar porque de hecho me tengo que ir muy rápido. Déjame, te doy la noticia. Un amigo que van a ungir como pastor me pidió que estuviera presente. Si me ves que me voy muy rápido, discúlpame. Es algo especial, no quise yo dejar de predicar, pero tampoco quiero fallarle a mi amigo. Amén. Es algo muy importante para él, para el reino de Dios, y quiero acompañarle. Amén. Y fíjate, dice: pues antes de que hubiera ley, ya había pecado en el mundo. Abraham había pecado, se metió con Agar. Además dijo que Sara era su hermana, mintió, pero no le inculparon de pecado. Dios nunca dice: y por esa mentira que acabas de decir te voy a juzgar. Nunca encuentras eso en la Biblia, porque no había ley. Dice: ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, de todos modos se murieron aquellos que no habían pecado como Adán, el cual es figura del que había de venir. Déjate, digo algo. Alguna vez me han preguntado algunos de ustedes, o no recuerdo si fueron ustedes, creo que es que me preguntan muchas cosas, la gente también a través de las redes sociales. ¿Por qué la gente del Génesis vivía tantos años, pastor? ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cómo que Adán vivió 900 y tantos años?
¿Cómo que Matusalén casi llegó a los 1000? Y luego se preguntan, ¿eran años como los de ahora o no, pastor? Eran años como los de ahora. La razón por la que vivían más era porque no había ley. La ley produce estrés. El estrés es el más grande homicida del ser humano. Cuando te sientes pecador, te va matando, te va matando, te va comiendo hasta que te aniquila. Toda persona que vive bajo la ley vivirá 70 años, dice la palabra. Es esclavo. La vida de un esclavo es de 70 años. Pero todo aquel que vive bajo la gracia, la palabra promete, vivirá 120 años. Cada quien puede decidir, bajo la ley o bajo la gracia. Es la decisión de cada uno. Mientras tanto, sábelo, Dios te declara sin culpa, sin ninguna culpa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La muerte no puede tocarte. La enfermedad, el dolor, la tristeza, nada de eso deberían de tocarte. Y entonces, ¿por qué sí me pasa, pastor? Porque no lo crees. Dejará de sucederte cuando lo creas. Amén. Aún así el enemigo mandará síntomas, pero tú te podrás levantar y decirle, no los acepto, no tiene derecho a tocarme. Cristo Jesús es mi Señor, vivo bajo la gracia, yo no vivo bajo la ley. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias. Sí, gracias, Señor. Gracias, Padre. Dile gracias porque me has perdonado completamente.